Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridos profes. Estar nuevamente aquí con ustedes para nosotros es un orgullo. Agradecer profundamente a todo el equipo que estuvo trabajando con los profesores, haciendo que la resignificación del tiempo escolar sea un tema en nuestras agendas. Hoy tenemos el gusto de tener este cierre. Tenemos un webinar muy especial. Es un webinar dedicado a la educación Crece. Será liderado por Jenny Jiménez y un profe muy especial que nos va a acompañar el día de hoy. Pero antes de empezar, pues yo quisiera darle la palabra entonces a Patricia Arrieta, líder del equipo de tiempo escolar, para que nos dé un saludito. Pati, bienvenida. Muy buenas tardes, María. Muchísimas gracias. No, muy contenta por esta invitación y por este cuarto webinar que venimos desarrollando en conjunto con la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Patricia Elena Rieta Aguas, lidero el equipo de tiempo escolar en la Subdirección de Fomento de Competencias, Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional. Les extiendo un saludo de la viceministra Marixa. En estos momentos no nos puede acompañar, de la directora de calidad Solman Díaz y nuestra subdirectora Viviana Olaya, quienes han estado muy pendientes y al tanto del desarrollo de todos estos encuentros que brindan orientaciones, herramientas para todos los docentes, directivos docentes, profesionales de las secretarías de educación. Este cuarto webinar es muy importante porque recoge todos esos elementos que son fundamentales en la implementación de procesos pedagógicos y de procesos desde la gestión pedagógica y la gestión escolar en los establecimientos educativos que tienen que ver con la resignificación del tiempo escolar. Es fundamental que todo lo que se hace en la escuela impacte a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde sus aprendizajes, pero un aprendizaje de un área o un campo del saber sin ese componente socioemocional, pues queda bastante cojo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos herramientas que permitan de manera transversal tomar esos campos del saber, esas áreas, esa biología, esa lengua castellana, matemáticas o cualquier campo del conocimiento y esté atravesado por unos elementos que le permitan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ser mejores ciudadanos, compartir de una manera asertiva y que se comuniquen de manera adecuada con sus compañeros, con sus pares, con sus docentes, con sus familias. La educación crece, en este caso es una propuesta de educación antirracista, ciudadana, socioemocional y para la acción climática, pero debe ser y es fundamental que se vea desde las prácticas muy aterrizadas a la realidad. Se trabaja con las comunidades educativas como parte integral de esos espacios donde la reflexión crítica, el debate de las ideas, todos los imaginarios y las creencias alrededor de la parte socioemocional y de educación ciudadana, el encuentro personal e interpersonal con el entorno, las acciones individuales, todo lo que tiene que ver con las acciones colectivas, la creación de propuestas para, de una manera crítica, para que esos entornos de vida de verdad se conecten con esos proyectos de vida de esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de todas las comunidades educativas. La educación crece, hace parte viva de cada uno de los actores que están en la escuela. No es solamente un tema de la convivencia o del líder de la convivencia escolar, es un tema del docente, del directivo docente, de las familias, de los estudiantes, de los profesionales de las secretarías de educación. Es un tema que nos compete a todos, un tema participativo. Como es participativo, todos debemos generar acciones concretas para que esa educación crece, que propende por unos ciudadanos aterrizados a una realidad muy acorde con lo conectado con lo socioemocional, pues se puedan conectar además con sus realidades del territorio. María, muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad de Antioquia, de parte del Ministerio de Educación Nacional, un gran agradecimiento a todos los profesionales que nos van a acompañar hoy, a la profesora Jenny, al profe que nos va a acompañar con, estoy segura, con una gran experiencia desde la educación crece y a todo el equipo de la Universidad de Antioquia
agradecemos infinitamente estos espacios. Muchas gracias, María, y muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a todos los docentes, directivos docentes y profesionales de la educación, de las secretarias de educación que están aquí conectados. Patricia, muchísimas gracias por tus palabras. Entonces, con este maravilloso preámbulo le damos paso a Jenny Jiménez para que nos pueda contar ahora sí esto todo que se ha preparado para que ustedes puedan entender mucho mejor qué significa la educación crece y cómo se ve en el colegio. Adelante, Jenny, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Patri por esas palabras y a María por darnos esta apertura e inicio al cuarto webinar. Yo saludo a todos los que están conectados en este cuarto webinar, docentes, rectores, tenemos líderes de las ETC, tenemos tutores de PTAFI, tenemos comunidad en general. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este espacio. Vamos a tratar de que sean 2 horas realmente en un aprendizaje continuo, como mencionó nuestra coordinadora general de ministerio, Patricia, donde podamos reconocer la educación crece en esas estrategias pedagógicas que se realizan en los diferentes establecimientos educativos de todo el país. Eh, Importante reconocer que en este escenario tenemos hoy un espacio para pensar y vamos a pensar desde esa línea de resignificar, ¿cierto? Ese tiempo escolar. Entonces les proponemos desaprender para aprender a resignificar, sabiendo que muchos de nosotros los docentes tenemos que ir diariamente desaprendiendo para volver a aprender, para poder volver a conceptualizar, para volver a ubicarnos, a focalizar el ejercicio pedagógico. Entonces es una propuesta muy amorosa que tenemos hoy hablando en este ejercicio de laboratorios de vida. Ya tuvimos este primer inicio del saludo. Ahora vamos a ver nuestra agenda. Tendremos una aproximación conceptual. Iremos luego a hablar de la educación crece de manera general, esa formación integral. Luego tendremos nuestro invitado especial, el tutor Julio Argotti, que nos acompañará en un espacio muy importante en este webinar, contando esa experiencia significativa que desarrollaron en la institución educativa Ocusca, en Caldas, Anserma Caldas. Vamos a hablar de nuestros objetivos en este webinar. Creo que es muy importante reconocer y ubicarnos y hacer una aproximación conceptual desde la formación integral en clave del fortalecimiento de la educación crece. En un segundo momento, analizar cómo la educación crece puede aportar a la resignificación del tiempo escolar. Por último, proponerles en estos objetivos el tener la posibilidad de proponer estrategias pedagógicas que nos ayuden a potenciar el abordaje de la educación crece en la escuela, en ese escenario tan importante en lo cual todos ustedes se encuentran. Vamos a hacer ahora nuestra aproximación a nivel de conceptual, donde vamos a hablar de toda la línea que entabla en el ejercicio de la neurociencia. Me pareció muy importante hacer un pequeño zoom y darle paso a todo lo que se ha venido manejando en esta línea de la neurociencia, que ha comprobado que esos aprendizajes se logran a través de articulaciones y se logran también a través de activaciones socioemocionales. Entonces es muy importante porque aquí llega la educación crece y nos dice todo ese proceso pedagógico en potencializar todo lo que tenga que ver con esa activación socioemocional de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las aulas, en el entorno escolar, en el entorno también del territorio. Entonces es muy importante también reconocer cuando toda esa línea de situaciones que son emocionales, que activan ese cerebro, permiten generar una carga tan importante en el cerebro que podemos liberar. Todo lo conocemos, esa hormona como la dopamina, y entender cómo se aumenta la narración, cómo se aumenta la capacidad crítica, cómo se aumenta la posibilidad de desarrollar pensamiento crítico y esa formación al interior del ser, que es muy importante, ¿cierto? Es un impacto que también tenemos en el desarrollo de las escuelas, ¿cierto? Cómo generar esos climas escolares que fomenten el respeto por el otro, por lo otro, por los otros y por la formación de todo el concepto que tiene que ver en la línea de las pautas necesarias para la interacción interpersonal e intrapersonal de nuestras niñas, niños, adolescentes en el escenario escuela. La reflexión sobre ese desarrollo en la línea de este tiempo escolar, que hoy nos junta
en clave de resignificar ese tiempo escolar, cómo ver esa oportunidad de mostrar, a hacer una mirada general, como un paneo, como hacen las cámaras en fútbol, un paneo general, y pensarnos cuáles son esas herramientas que se están desarrollando en el aula de clase, cómo los maestros están implementando estrategias innovadoras, adecuadas, motivadoras, ¿cierto? Que inviten a los niñas, niños y adolescentes a desarrollar sus capacidades como sujeto de derechos, como sujeto político, con esa capacidad de transformación e incidencia en el territorio, que creo que es muy importante. Y en la línea de la educación crece se nos habla de la flexibilización que se puede tener en la implementación, desde una línea de un enfoque de derechos, de un enfoque diferencial, en un marco también étnico. No nos podemos olvidar de esa Colombia profunda, donde tenemos grupos poblacionales que también habitan esas escuelas desde una línea de los saberes ancestrales, étnicos, esas raíces afrodescendientes que tenemos en el entorno a las escuelas que circundan toda una línea de trabajo pedagógico, artístico, deportivo y socioemocional en aras de seguir cultivando todo el ejercicio que va en la formación integral. Entonces es muy importante para nosotros haber hecho esta parte inicial de la neurociencia. Ahora vamos a hablar desde esa línea de la educación crece. Vamos a mencionar que la educación crece viene como una propuesta, con una mirada integradora. Y quiero que piensen un segundito. Integradora, íntegro, completo, total. Entonces, una mirada que nos permite tener una línea de la educación ciudadana, una línea para la reconciliación, una línea para hablar de ese racismo, en esta línea antirracista, cómo abordamos toda esa línea del desarrollo socioemocional. Colombia nos pide en todo ese trayecto que tiene histórico repensarnos cómo pensar. Válgase hablar de lo mismo en la línea del pensamiento cuando hablamos de cómo el escenario aula se vuelve un entorno y un laboratorio de vida donde las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden participar, pueden tener reflexiones críticas, pueden desarrollar ejercicios que los lleven al debate activo, a la escucha activa de lo que dice mi compañero de al lado. No pensamos igual, pero tenemos diferencias y en las diferencias nos respetamos, nos valoramos y nos complementamos. ¿Cómo podemos ver también esa realidad participativa desde un encuentro personal, intrapersonal, en ese entorno? ¿Cómo se habitan esos diferentes escenarios de las niñas, niños, adolescentes? ¿Cómo ellos habitan la escuela? ¿Cómo habitan el aula? ¿Cómo habitan el territorio? ¿Y cómo van construyendo esa lectura del contexto que habitan? ¿Y cómo quieren transformar esos entornos? ¿Cómo quieren tener un proyecto de vida que transforme desde una base inicial familiar, escolar y territorial? Y cómo la educación crece nos permite tener un desarrollo de acciones significativas, unas acciones que llevan a un ejercicio individual, pero también colaborativo, cooperativo, como decimos los profes, cuando hacemos todo ese ejercicio de interacción en el aula, donde es tan importante escuchar el otro y tener en cuenta lo otro. Importante en esa reflexión de la educación crece, cuando nos habla de esas tres dimensiones, ¿cierto? Cuando nos menciona esas tres dimensiones que nos dicen desde una dimensión sistémica, un segundo, voy pasando desde una relación en la dimensión sistémica, donde nos habla de un ser humano con esa relación en el conjunto de la sociedad, ¿cierto? De ese territorio que habita, de esa dimensión societal, donde hablamos de un ser humano en relación a lo otro, a esa otra edad, como llamo yo, a esa relación con el otro, con los otros y con lo otro que tiene que ver con el territorio. Esa dimensión individual del ser, de ese momento de introspección, de ese momento de analizar, de sentir, de ser es muy importante. Creo que ese abanico que nos trae la educación crece permite que nosotros como maestros podamos dimensionar de manera macro todos los aportes que se hacen en el proceso pedagógico y eso es supremamente importante. Yo siempre he dicho que tenemos que agradecer a todos esos docentes, a esos rectores, a esos líderes de la CTC que promueven una pedagogía innovadora, diferente. Y la educación crece nos lo permite. Nos permite tener una propuesta con una mirada integradora, como decía yo ahorita, en esa línea importante de entender toda esa combinación de procesos que existen. Me voy a volver aquí un poquitico para hablar de lo importante que es en la educación crece, hablar de todo el proceso que tiene que ver con todo lo que se logra en el ejercicio que se hace al interior de las aulas, del sistema en general educativo, en las instituciones educativas donde tenemos jornada única y donde tenemos esa posibilidad de tener los centros de interés, donde podemos ir y podemos ir
traspasando o ir transitando en una línea muy delgada, pero muy profunda de lo que es el aporte que se hace desde el ser y el hacer, ¿cierto? Y cómo se fortalece además esas competencias, esas habilidades en las niñas, niños y adolescentes, cómo se desarrollan esas otras capacidades, cómo la educación crece permite generar una visión completa, muy holística de ese ser, de cómo va a ser esa relación con ese entorno, cómo va a ser ese fortalecimiento de toda esa formación socioemocional, cómo vamos a tener actividades que nos permitan entender esas emociones, perdón. Cuando hablamos de la paz, hablamos de que hay que permear el alma, hay que permear desde la resiliencia, desde la paz, desde la escucha activa de los procesos que cambian, de cómo la verdad también se vuelve importante y también se involucra en este ejercicio de construcción de paz, cómo todos esos ejes transversalizan y permiten unificar y tener experiencias de verdaderamente significativas en una línea de laboratorios vivos y en una línea, como digo yo, de posibilidades. La educación crece es una posibilidad gigante que tenemos en la educación en Colombia y que es una herramienta muy importante que se tiene en los establecimientos educativos y que a través de ese acompañamiento que se tiene con las entidades territoriales certificadas se logra muchos proyectos pedagógicos, como el que vamos a conocer ahora con nuestro invitado, que llevan a repensarse nuevas formas de pedagogizar, ¿cierto?, en el aula. Y la educación crece también nos invita a no limitarnos en el desarrollo, a pensar que al ser una totalidad podemos unificar, hacer juntanzas, articularnos, no solamente es tener una asignatura aislada. La educación crece nos permite que el profe de matemáticas se una con el profe de religión, con el profe de ciencias, que creen a través de esas voces, y aquí me paro un ratico a hablar de la importancia de las voces de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es tan importante cuando construimos procesos pedagógicos donde tenemos en cuenta las voces de ellas y de ellos, donde ellos se van a ver reflejados, donde ellos se van a sentir protagonistas. Entonces es muy importante porque la educación crece, nos permite generar esos espacios donde ellos y ellas van a poder sentirse cómodos y van a poder disfrutar de tener esa posibilidad de ser protagonistas y ser protagonistas de su proyecto de vida en cabeza de un ejercicio pedagógico, ¿cierto? Y cómo se promueven esos ambientes de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje que sean inclusivos, que permitan ese lenguaje de todas y de todas desde una manera diversa, étnica, inclusiva, desde un enfoque de discapacidad, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de género. Nosotros los maestros tenemos que tener un discurso, pero también tenemos que tener una práctica. No se nos puede olvidar. Y en esa misma práctica del discurso entra también muchas veces esa manera cuando hablamos con los chicos y las chicas a la hora de construir esos proyectos que inciden en el ejercicio pedagógico. Ahora vamos a hablar y hacer ese zoom rápidamente. Esa educación crece. Sé que hay muchos PTAFI conectados como tutores y creo que son los grandes embajadores del ejercicio en esas instituciones que acompañan con la estrategia de Crece, donde nos invitan a sentir. La posibilidad de sentir, en el aula se debe sentir. Creo que todos hemos visto las redes sociales cómo manifiestan una serie de oportunidades que también se vuelven pedagógicas y herramientas de muchos profesores del mundo, donde hablan de la importancia de sentir, que los chicos lleguen a la clase y desde el saludo al profe sea diferente, sea amoroso, sea sentido, sea un profesor que tenga la conectividad de mirar a los alumnos, de preguntarles cómo se levantaron, cómo están hoy. Y también nos lleva a hablar de esa línea del pensar, ¿cierto? Cómo vamos pasando esa ruta del sentir, ahora vamos a ver esa ruta del pensar, cómo transversalizar el alma, cómo traspasar también emociones que se viven en ciertos procesos y llevarlas al aula. Cómo ponemos todo un proceso de un conflicto y cómo lo llevamos al aula para debatir, para dar solución a ese conflicto, para hacer acuerdos de ese conflicto, para vernos en la palabra del uno y del otro. Creo que eso es muy importante en la educación crece y nos permite también en esa misma línea actuar para transformar. La educación en Colombia nos dice
y nos dice muchas veces que tenemos que transformar. No nos podemos quedar con la relatoría discursiva de los textos. Tenemos que ir a la acción y la acción es ir a actuar y ir a actuar es ir a transformar. Cómo las niñas, niños, adolescentes y jóvenes leen su contexto territorial, cómo leen esas necesidades y cómo le dicen a la profe, tenemos que hacer un proyecto que, profe, ayudemos con esta actividad, ayudemos con este tema. Entonces es muy importante que los profes tengamos esa capacidad receptora, esa agudizar ese sentido del oído, como digo yo, en esa importancia de escucharlos y escucharlos en una línea de transformar el territorio todas y todos. Es algo que nos es una corresponsabilidad de todas y de todas. No es del maestro que esté arriba ni de los alumnos que estén abajo, no, están en el mismo nivel. En esa misma línea, en ese escenario del aula, de la institución educativa, en el escenario escuela, se nos pide que todos y todas construyamos propuestas pedagógicas que nos movilicen. Luego pasamos a la parte de reconstruir saberes y el zoom ahí es muy importante. No podemos olvidar en esa Colombia profunda cómo se nos pide recordar esos saberes ancestrales, cómo nombrar, cómo visibilizar, cómo nombrar también esa historia que ha tenido Colombia en esas regiones rurales que tenemos. Ahora en este acompañamiento que se está haciendo del tiempo escolar, en la resignificación del tiempo en esas zonas rurales, hemos visto una Colombia diferente, hemos visto una Colombia totalmente ajena a muchas cosas que se ven en la virtualidad, en las redes sociales, y nos han mostrado una Colombia desde la institucionalidad mucho más humana, mucho más cercana, mucho más amorosa, más afectiva, más socioemocional, más en esas raíces, y eso es muy importante. Y como todo esto nos permite la ruta, nos permite hacerle un seguimiento también donde participen las niñas, niños y adolescentes en ese seguimiento, en esa construcción de rúbricas, en esa posibilidad de evaluar cómo nos está yendo en el proceso, cómo vamos, qué hemos logrado, cómo potenciar un proyecto al siguiente año mucho mejor, que llegue a unas metas más estandarizadas, más altas en esa vía territorial. Aquí llegamos a un espacio importante del ejercicio, que es pensarnos en ese enfoque de Crece, esa invitación que nos hace la educación Crece para pensarnos en ese enfoque que no es un enfoque de discurso, que es un enfoque de llevarlo a la realidad, un enfoque de derechos, cómo nuestras niñas, niños y adolescentes reconocen primero sus derechos como sujetos de derecho, cómo los llevamos después a reconocer esa individualidad y esa comunidad de un derecho social, ¿cierto? Cómo vamos mezclando en esa misma línea ese enfoque a nivel de género, reconocernos, identificar esas diversidades que tenemos en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Y cómo nos dice ahora la sociedad que orientemos en esa transformación de imaginarios, que ayudemos también a las niñas, niños y adolescentes a desmontar a veces unas estructuras que se tienen socialmente y que la educación permite aclararlas, permite solidificarlas con esas bases pedagógicas, ¿cierto? Y cómo también se vuelven un ejercicio sistémico, como el entorno, la otredad. Eso otro que nos acompaña, cómo nos dice esa Agenda 2030 a todos los países que le apuntemos a la construcción de un desarrollo sostenible, sustentable. Ahorita el profe nos va a contar de eso, cómo el desarrollo sostenible y sustentable se puede hacer real. No tiene que estar en los libros, se puede ir hasta la practicidad del ejercicio pedagógico. ¿Cómo podemos involucrar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a los docentes, al portero de la escuela, a la señora que está en la línea de la alimentación? ¿Cómo todos se vinculan en un ejercicio de aporte y en un aporte total y completo en ese proceso de la educación crece, donde nos invita a ser parte de, no ser de, a ser parte de, en la construcción también que se hace en el ejercicio pedagógico. Cómo mirar toda esa parte interseccional, cómo miramos ese mapa de actores que rodea el territorio, construir proyectos pedagógicos donde tengamos en cuenta la posibilidad de esos actores que hacen parte del territorio. ¿Cómo se hace esa lectura con los mismos chicos? ¿Cómo se va al territorio, se camina con ellos y nos damos cuenta que el territorio también lo conocen ellos? No es una visión del profe, es una visión y una manera de mirar también el territorio desde otra línea, desde una línea pacífica, desde una línea ancestral, desde una línea metodológica también, lógicamente, desde una línea interseccional. Cómo esas políticas sectoriales empiezan a ahondar en el ejercicio de apoyar ejercicios en las instituciones educativas, cómo las cajas de compensación se suman a todo el ejercicio agroindustrial de acuerdo a esa ubicación, cómo se suman otros sectores que pueden hacer parte del proceso pedagógico. A veces hay que salir de la puerta de la institución para darnos cuenta todo lo que rodea a la escuela.
y todo aquello que aporta a la escuela, pero también tenemos que ser conscientes de las vulneraciones y de los riesgos que se presentan, pero para eso llega la perspectiva adulta, de darse cuenta, de visibilizar el ejercicio de una manera general, pero teniendo en cuenta que son importantes las alianzas, de que el proceso pedagógico no se hace solo, que necesitamos que esas juntanzas con esos actores hagan parte del ejercicio comunitario, las acciones comunales, las organizaciones de base, que también hagan parte de esos proyectos pedagógicos, como también todo el sistema me permite volver a hablar y volver a tener en la mesa de debate todo el proceso restaurativo. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros como docentes a promover esa lógica de la resolución de conflicto? ¿Cómo estamos llenando a todas esas niñas y adolescentes de posibilidades y herramientas con esas capacidades para resolver sus conflictos con el hermano, con el primo, con el compañero, con el señor de bus, en el colegio? ¿Cómo les vamos dando herramientas para ir construyendo ciudadanos sociales y críticos que sean incidentes en esa transformación del territorio? Bueno, hemos llegado al momento donde quiero presentarles a alguien muy especial. Hoy nos acompaña un invitado, profe. Pido que encienda su cámara, el profe Julio. Hoy tenemos aquí en esta experiencia significativa, en este webinar, no se podía quedar sin este espacio como veníamos trabajando en los otros webinars. En este cuarto traemos al tutor PTA Julio Alexander Argotti, que acompaña a la institución de Ocusca, Anserma Caldas. Profe, sea bienvenido a este espacio y me gustaría antes de que empezara a contarnos todas estas cosas tan espectaculares que tiene en esa presentación, que nos contara de dónde es usted, de dónde viene, cómo llega a Anserma, cómo llega a esta institución y cómo acompaña ese ejercicio brevemente. Bueno, no, Jenny, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antioquia. Educación Crece. Ya Jenny, que la conocemos hace más de un año cuando empezó a acompañarnos en Ocusca, en Anserma. Yo soy oriundo de la ciudad de Pasto. Me vinculo al magisterio hace unos casi 15 años en los Llanos Orientales y por tema de familia vengo a trasladarme a Eje Cafetero hace unos siete añitos que estamos por acá y desde hace 5 años vengo desarrollándome como docente tutor PTA. Los 2 últimos años, pues con ese cambio que ha tenido PTA, que ahora es FI, con el enfoque de Crece y Ciudadanías para la Paz. Y estamos felices de trabajar en Anserma Caldas con la institución Ocusca. Bueno, profe Julio, este espacio es para usted. Queremos conocer todo lo que ustedes han realizado en la institución de Opusca. Quisiera primero empezar preguntándolo en este proceso y voy a prender ahí la cámara un instante para que tengamos la posibilidad de conversar los dos. ¿Cómo han incorporado la educación crece a las dinámicas que se tienen propias en específicas en la propuesta pedagógica de El Café? Bueno, para Ocusca, para la institución educativa Ocusca ha sido relativamente fácil porque nuestra institución, desde que dio sus inicios, o sea, es una institución rural, siempre ha estado con el modelo pedagógico de escuela nueva. Y pues escuela nueva, además la institución viene trabajando en jornada única y entonces cuando aparece esta propuesta de Crece, pues cae como anillo al dedillo porque le da mucho sentido a los proyectos que se realizan en la institución en jornada única y lo que se hace es una resignificación desde los centros de interés con los nuevos docentes que se incorporaron con el último, digamos, concurso docente que pasó hace más de 2 años. Y entonces eso ha permitido resignificar el proyecto educativo de la escuela. Y por otra parte, pues el equipo directivo, en cabeza de nuestro señor rector, ha sido como el motor para aceptar de buena manera toda la propuesta Crece y aceptar el apoyo que a través de la Universidad de Antioquia nos lo han facilitado. Entonces, ha sido un gran apoyo, ha sido un motor muy fuerte. Entonces, yo soy de los que pienso que en Ocusca la escuela nueva es un modelo consentido o bueno, es una escuela nueva consentida, porque tiene mucho de lo emocional, pero tiene mucha respuesta desde territorio, desde todas las sedes que manejamos en Ocusca, que son 12 sedes, como lo vamos a mostrar en un momento.
Profe Julio, queda usted al frente de este proceso para compartirle a todas las personas que nos están acompañando, rectores, directores, líderes de ETC, comunidad en general, sobre la experiencia significativa. Muchas gracias. Bueno, puedo compartir. Sí, señor, claro que sí. Listo, aquí estamos mirando la diapositiva. ¿A qué sabe el café de mi finca? Realmente, este es el nombre cuando yo llego a la institución hace casi que año y medio largo. Me encontré con el docente que maneja, se llama Juan Ibarra, y el docente Juan Ibarra es el que maneja todo el tema de emprendimiento. Y él me decía, el sentido de Ocusca es a qué sabe el café de mi finca, porque a partir del emprendimiento del café como pretexto para trabajar todo el tema agropecuario, todo el tema de territorio en la institución y cómo respondemos a temática de proyectos de vida de la institución, pues arrancamos desde ahí. Entonces yo como PTA me robé ese nombre para darle como un eje central a los centros de interés que maneja la institución educativa Cusca. En, en pantalla yo coloco ahí el Ocusca Maicamba, que es donde, digamos, tenemos las evidencias de todos los centros de interés que viene desarrollando la institución en estos 2 años largos y un poquito antes. Entonces, si no alcanzamos acá a presentar todo, pues la comunidad los puede visibilizar allí. Primero que todo, mencionar que nuestra institución educativa Cusca toma este nombre como honor al cacique Cusca que habitó en estos territorios desde lo que es Supía, lo que es Río Sucio, lo que es Anserma, Marsella, que hace parte de Risaralda, ¿cierto? Y hacia la parte del norte del valle. Cusca era el cacique que dio resistencia, digamos, a los españoles cuando llegaron en la época colonial. Entonces, cuando muere Ocusca es que los españoles entran y por el tema del oro. Entonces, la institución asume este nombre de Ocusca precisamente por resistencia, pero una resistencia en el buen sentido de la palabra para modificar las dinámicas pedagógicas y movilizar los proyectos de vida de los estudiantes. Anserma es el municipio más antiguo del Viejo Caldas, de lo que es Risaralda, Quindío y Caldas. Anserma está por encima de los 390 años, entonces se dice que es Santa Ana de los Caballeros, y acá es donde está ubicada nuestra institución educativa. Nuestra institución educativa tiene 12 sedes, algunas de ellas son de difícil acceso. La sede central está en la vereda Maraprá, pero desde el resto de sedes pues están dispersas en lo que es sur, oriente del sector de Anserma. Nosotros prácticamente colindamos con el río Cauca, con el río Risaralda, y estamos pegados al municipio de Risaralda, al municipio de Neira, y colindamos con el municipio de Río Sucio también. Entonces, nuestro modelo es la metodología Escuela Nueva, como lo mencionaba, y la idea, pues, que Escuela Nueva, para los que no conocen, es una metodología donde se busca optimizar porque tenemos un docente que le toca trabajar, que debe trabajar con varios niveles al tiempo. Entonces tenemos un docente que trabaja con educación inicial, digamos con transición, primero, segundo, tercero, todos en una sola aula. Otro docente que trabaja con tercero, cuarto de primaria. O en algunas de estas sedes tenemos un docente que nos trabaja desde transición hasta quinto de primaria. O que en la secundaria tenemos algunas sedes donde un docente debe trabajar sexto, séptimo, octavo, noveno, que es la básica secundaria, y la media otro docente. Entonces, ese es un modelo que ha nacido por allá en Santander hace más, creo que 60 años, pero que en Colombia precisamente hace 50 años ha adoptado para la zona rural, pero acá en Eje Cafetero ha funcionado muy bien este modelo y para nosotros ha sido ideal, sobre todo para el tema de los centros de interés, como lo mencionaba, sobre todo en la resignificación del tiempo libre, sobre todo del uso del tiempo en la jornada única. Entonces, para nosotros, la escuela rural es más allá que trascender los muros, estos centros de interés, estos proyectos crece, han permitido enseñar a vivir, a cooperar, a construir paz, es un uso del tiempo y del espacio fuera del aula, fuera del salón de clase, porque implica también la
familia implica un sentido pedagógico humano. Es una educación rural, como lo dice Cusca, con resistencia, con dignidad, con esperanza, y es un laboratorio social a partir de unos proyectos que lo que buscan es un proyecto de vida que le dé sentido al territorio, desde unos estudiantes que lo que están buscando es eso. Todo lo que buscamos en Ocusca es eso, es sembrar esperanza, donde hace muchos años atrás pues ha existido olvido en la zona rural. Es una escuela con sentido desde la experiencia. Tenemos un fundamento, digamos, teórico. Ese fundamento teórico es la educación para la paz en Escuela Nueva. El enfoque crece, el aprendizaje situado, el rol del maestro porque es básico, porque en Escuela Nueva el maestro es el motor del desarrollo pedagógico. Y para nosotros, como proyecto educativo No Cusca, hoy por hoy es que desde La Paz es transversal a toda nuestra propuesta educativa. Entonces, no solamente es la huerta, no solamente es el arte del emprendimiento de la cocina o de la conexión con el medio ambiente, sino que lo que se quiere es generar ciudadanos pacíficos que en el territorio promuevan un cambio en nuestro país. Entonces, me confirman si se mira y se escucha el video. Esto es a qué sabe el café de mi fin. Sí, profe, se escucha y se ve. Estoy haciendo como algo importante, algo que aporta al conocimiento, ¿cierto? A la educación y pues a nuestra institución. Nos encontrábamos una vez con una situación y es, bueno, tenemos en grado séptimo pollos de engorde, ¿qué hacer con los pollos de engorde para no venderlos de la misma manera? Entonces llegamos a la conclusión que podíamos hacer chorizos y así empezó el tema de transformación cárnica o de transformación de la materia prima carne de pollo en cárnicos. Entonces, ¿cómo hacer para que en las pocas horas que tengo de emprendimiento y del área de gestión de negocios yo pueda también articular los aprendizajes del área de ciencias sociales con la agroindustria? Es un reto grande, pero se ha logrado. ¿Cómo hacer de que lo que un estudiante aprenda en un laboratorio de agroindustria sea transversal con el área de ciencias sociales? Ese es el reto. Como institución hemos venido articulados con el Comité de Cafeteros, con Secretaría de Educación del Departamento del Modelo Pedagógico Escuela Nueva. No, pues que muchas gracias por el apoyo que me ha brindado. Pues no, ni palabras con el agradecimiento, que pues, es el que me inspiró a hacer muchas cosas. Es una invitación también a los maestros, atrévanse. Muchas veces nosotros tenemos aptitudes. ¿Por qué en mi caso personal inicié con el tema de la agroindustria? Porque me encanta la cocina. Entonces yo dije, bueno, ¿eso cómo lo pongo al servicio de los estudiantes? Porque un día me atreví. Yo creería que la primera receta que yo hice con estudiantes fue Manzanares, Caldas, Instituciones Educativas Llanadas, pollo relleno. Y ahí empezó todo este cuento. Bueno, sí, este es nuestra propuesta educativa. Tenemos algunos centros de interés. El año pasado ganamos 10 retos Crece en la institución. Este año 2026 la idea es proponer por lo menos el doble de centros de interés. Nosotros somos muy soñadores. Aquí presentamos algunas ideas. Por ejemplo, juguemos al ajedrez, un enfoque diferencial. Tenemos Sonidos de Paz, que es nuestra banda sinfónica. Artematic y Piotech, que tiene que ver con tecnología, con arduinos, con programación, con tecnología, pero conectada con el campo. Por ejemplo, con Piotech estamos desarrollando a través de los arduinos un control digamos, del galpón de los pollos. Una escuela de paz y reconciliación que se espere, se trabaja con los estudiantes y también con padre de familia. Recrearte en la escuela, que es en todas las sedes, todo el tema cultural, de danza, de deporte, etcétera. Y Alas de Vida, que es el tema de apropiación de territorio desde lo ambiental, desde el pretexto de la fotografía y el avistamiento de aves. Los estudiantes acá recorren la vereda y tienen una caracterización de aves y se hace, digamos, una apropiación de territorio desde lo que es el sentido de las aves. Este año hicimos una segunda versión de la Tizatón como territorio de paz en el mes de septiembre. Lo vamos a mostrar a continuación. Y cerramos con un foro hace aproximadamente un mes, un foro con narrativas en torno a la paz. Quiero mostrar un poquito de esto, por eso me voy a mover de la diapositiva. Quiero que me confirmen si se observa lo que estoy mostrando, que es Sí, la profe, el mapa de pantalla. Tizatón. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es la página que les estaba proponiendo a ustedes.
Acá están todos nuestros centros de interés. Entonces voy a mostrar un poquito de sonidos de paz. Me confirman si miran las bandas. Esta es nuestra banda de la... Sí, señor, se escucha. Bueno, yo solo les muestro un poquito. Pues les muestro un pedacito, luego ustedes miran la dirección y pueden pues revisar todos nuestros centros de interés que son válidos para tener en cuenta. Juguemos ajedrez. Tenemos un docente que es muy comprometido con los estudiantes, a ellos les gusta todo este tema del pensamiento desde el ajedrez porque es un pensamiento crítico, tiene una norma y eso ayuda mucho sobre todo a la convivencia y entonces lo estamos trabajando. Tenemos ya campeones que van en el departamento y la idea es soñar con tener campeones nacionales también en esta propuesta de Juguemos al ajedrez, que es uno de los centros de intereses. Profe Julio, y ahí me parece muy bien mientras usted busca esa importancia de que hagamos esa invitación a los demás docentes que nos están escuchando es para lograr esas juntanzas académicas en la implementación de la educación crece, como usted acaba de mencionar. Mariposario es una propuesta que se está trabajando con educación básica primaria, es un proyecto del manejo de las emociones desde el pretexto de digamos, de la metamorfosis de la mariposa. Es un proyecto muy corto, o sea, en un mes los estudiantes de primaria tienen desde los huevos de mariposa hasta que liberan la mariposa y es un pretexto porque a algunos niños no les implota el huevo, no sale la mariposita, entonces la docente que está en cuestión con estos niños pues debe manejar todo el tema de lo emocional. Es un proyecto bellísimo, el tema del mariposario. Bueno, ya sabiendo todo esto de las plantas y cómo crear las especies de mariposas. Bueno, Y después de hacerlo, yo le hago una vista así rápida. Piotech, que es el tema que yo les comentaba, que es la tecnología aplicada al galpón de las gallinas. Espere, que son las escuelas de perdón y reconciliación con padres de familia, con los estudiantes. Tenemos las actividades culturales que se trabajan en jornada única, en en el buen uso del tiempo. Entonces acá tenemos las danzas, el deporte, la recreación. Pero finalmente son proyectos que los conectan a los niños fuera de solamente lo curricular, ¿no? Un proyecto que ha impactado muchísimo es el tema de alas de vida, que tiene que ver con apropiación de la vereda desde la observación de las aves. Ellos ya tienen toda una caracterización de las aves de la vereda. El tizatón que les quería compartir que se hizo en este mes de septiembre, que es la educación abraza la memoria como escuela de territorio. Todas nuestras sedes estuvieron trabajando, tomándose los patios y pintando con tiza las expresiones de lo que significa para ellos construir paz desde Anserma. Entonces es bien interesante y bien impactante este proyecto porque es una propuesta que puede sonar bastante simple, pero es muy significativa, sobre todo en el territorio, ¿no? Obras de arte pintadas con tiza, justamente con el tema de la paz. Mm, En el tema de tejiendo, hicimos un foro académico que era conectando con todo lo que hacemos en CRECE, la institución, y se hizo una propuesta de unirnos con la Universidad de Caldas, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, la alcaldía de Anserma también nos apoyó bastante y realizamos el primer foro académico tejiendo narrativas en torno a la paz con 4 temas, con educación para la paz y convivencia desde la escuela, arte, cultura, cuerpo y territorio como herramientas para reconstrucción de tejido social, emprendimiento y desarrollo sostenible como caminos hacia la paz, memoria, verdad y reconciliación como pedagogía para la no repetición, narrativas de los niños de Anserma en torno a la paz. Y lo interesante es que tuvimos más de 200 personas en este foro compartiendo toda nuestra experiencia de Crece, pero además a través de este foro académico. Entonces, quisiera que Profe, escucharan a mi rector. profe, ¿me Sí, escucha?
Sí, le escucho. Usted me permite un momento, yo hago una invitación muy amorosa antes Participación de que ponga el de todos los audio niños de las del sedes rurales. rector. ¿Sí me Hacer una escucha? invitación amorosa. Yo sí te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Sí. Hacer una invitación amorosa a todos los docentes que nos están escuchando, líderes de la ETC, que quieran hacer alguna pregunta al profe Julio, la puedan hacer a través del chat de YouTube, que estaremos pendientes. Muchas gracias, profe. Puede continuar. Se mira en pantalla el foro. Yo quiero que escuchen a mi rector acá. Te escuchamos, profe, adelante. Estamos haciendo el primer foro que es Tejiendo Narrativas en torno a la paz, con la participación de todos los niños de las sedes rurales de la institución educativa Cusca, como parte de la socialización de los proyectos que se ejecutaron con CRECE, con la Universidad de Antioquia, pero en el trasfondo pues hemos puesto como un pretexto para que los invitados, que son los ponentes especializados, creen el ambiente para promover también la participación y la reflexión a través de este tema. Tenemos invitados de varias instituciones educativas, incluso vienen unas de otros municipios, y pues la idea es darle un comienzo a este tipo de espacios. Hemos visto unas exposiciones culturales, de emprendimiento. ¿Qué se busca desde la institución con este tipo de propuestas? Pues lo que se busca es que del modelo pedagógico que nosotros manejamos, que es del de formación integral por competencias y obviamente dentro del modelo Escuela Nueva, es que los niños puedan tener la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, tanto desde el punto de vista de la cultura, de la ciencia, pero también mirando la manera como ellos se proyectan al sector productivo. Por eso es que hay algunas exposiciones que tienen que ver también con ese tema del emprendimiento y del empresarismo. La importancia que tiene que ellos puedan visibilizar estos espacios. Pues es crucial, sobre todo, pues primero porque ellos van a tener una referenciación, segundo porque es un espacio para compartir con otros niños, y tercero porque es un momento que nosotros hemos dedicado como un día de logros institucional también, o sea que hemos como referenciado todo al mismo tiempo. ¿Cuál es el acompañamiento que se hace por parte de los directivos, de los docentes para esas propuestas de estos jóvenes? El apoyo es importantísimo porque detrás de cada grupo de niños hay un maestro que los está acompañando, los padres de familia, y en realidad es un evento que por su amplitud necesita la colaboración de todos, y los maestros, directivos y personal administrativo, estudiantes y todos los demás hemos estado muy comprometidos para que esto sea un éxito. Además, pues contamos con el respaldo de nuestro alcalde, que pues también nos dio un apoyo financiero para la realización del evento, porque pues eso hace parte de la cultura ciudadana, incluso de la proyección que él en algún momento pretende darle a su plan de gobierno, que es también en torno a la paz. ¿Qué conclusiones buscan ustedes con este tipo de propuestas, con estos eventos? Que desde el punto de vista educativo se haga una reflexión alrededor de cuál es la propuesta de formación que nosotros le estamos dando a los niños y a las comunidades, pues precisamente para promover esos ambientes de sana convivencia. Que sea desde la escuela, donde se haga mucho más explícito esos espacios de diálogo, de reflexión, pero también de una formación seria que le permita a los niños pues tener algún tipo de oportunidad y tomen buenas decisiones. ¿Cómo hacer para que esto se replique en otras instituciones educativas? Estos son espacios muy puntuales y pues se hacen las invitaciones, pero también eso hace parte de la dinámica propia como de cada institución educativa. Yo sé que las instituciones todas estamos como en pro de mejorar cada vez nuestra propuesta de formación. Entonces, pues son referentes que tenemos, hoy somos nosotros, mañana seguramente van a ser otras instituciones educativas que tengan también muy buenas propuestas alrededor de este tema. Queda claro, señor rector, es que la institución educativa Cusca tiene un gran potencial. Definitivamente sí, el potencial fundamentalmente está apuntalado en el recurso humano, lo que tiene que ver con los maestros fundamentalmente, obviamente con nosotros los directivos, porque pues tenemos que tener un liderazgo y tenemos que encauzar la propuesta de formación, pero también hay una base fundamental que son los padres de familia, las familias y los niños, que son muy comprometidos. Algo que vale la pena exaltar es que son escenarios de paz, de unión, de integración. Claro, y eso es fundamental. Lo que pasa es que la paz se construye en el día a día y en la solución de los conflictos, mirar cómo se toman las decisiones en la escuela, cómo se trata a los niños, cómo se atiende a los padres de familia. O sea, la paz es un concepto que definitivamente irradia toda la escuela.
señor rector, podemos concluir que la paz se construye con oportunidades. Claro que sí, y las oportunidades las aprovechan los niños en la medida en que estén muy bien preparados. Bueno, yo quería compartir las ideas del Estamos señor haciendo... rector, contarles que ustedes miraron allá a Sebastián Marulanda, es un compañero PTA de otra institución educativa. Esa es una de las conclusiones que yo tengo, ¿no? Y es que creo que como PTAs es clave el trabajo en equipo. Acá en Caldas los PTA nos colaboramos mucho. Y entonces nosotros para el foro de Socusca hicimos la invitación a nuestro compañero Sebastián, que trabaja en otra institución cercana en el municipio de Palestina. Y es una persona que es muy interesante porque él le denomina esto epistemografías gráficas, ¿no? Que es cómo hacer una relatoría gráfica, por ejemplo, de este evento. Entonces, él, mientras se desarrolló el foro académico, que duró prácticamente 5 horas, él desarrolló este mapa de ideas en dibujo, él lo iba haciendo in situ, que este es el final de la narrativa. Esta epistemografía digamos, es la relatoría gráfica de tejiendo narrativas en torno a la paz y de lo que desarrollamos en Ocusca desde Crece y desde nuestros proyectos. Acá están todas las ideas plasmadas y en 10 minutos en el foro pues se cerró con, digamos, con esta relatoría. Es cómo desde Ocusca, cómo desde Anserma construimos paz desde el territorio y cómo desde el territorio las instituciones educativas, desde PTA, desde la Universidad de Antioquia, desde la educación crece, estamos desde estos proyectos pues construyendo ciudadanías para la paz. Les quería contar eso, pues tengo varias ideas, que la idea sería como regresarme un poquito porque he sido como desordenado en la presentación, ¿verdad? Eh, No, profe Julio. Pero sí, decirles que lo más importante para nosotros como Cusca es nuestro enfoque de enseñanza, que es desde el corazón, desde una escuela nueva consentida, con sentido, reconocer los espacios como experiencia de transformación de los seres humanos, que cada niña, cada niño, cada estudiante, cada persona en nuestro territorio aprende no solamente a cuidar al otro como ser vivo, sino aprende a cuidar la vida, que los docentes como tal somos mediadores y tejedores de esperanza, que la educación rural para nosotros es fundamental y estamos nutriendo territorio y construyendo familias fuertes y resilientes para que es lo que necesita nuestro país y que pues nuestro proyecto educativo es flexible, transversal, integra ciencia, arte, cultura. Tenemos muchos desafíos, obviamente. El desafío de la evaluación, que siempre es punitiva, siempre aparece con el tema de los resultados de las pruebas saber, que son las que le dan o no acceso a la universidad, pero nosotros vamos más allá de esos resultados, porque le estamos apuntando es a transformar el territorio desde los proyectos educativos, desde el emprendimiento. Para nosotros la educación rural no es un modelo deficitario como se decía antes, sino que es un modelo de esperanza y desde donde podemos transformar el país. Para nosotros el equilibrio entre currículum, porque hay unos, digamos, unas necesidades básicas, ¿no? En torno a matemáticas, lenguaje, que hay que enseñarlo, sociales, ciencias naturales, pero, pero aparte de eso básico que es currículo, es transformar la vida desde los proyectos que nosotros estamos manejando. Eso es lo que queríamos compartir acá. Ahí les dejamos la idea de nuestra dirección Ocusca Canva. Ahí pueden encontrar toda la información de nuestros proyectos educativos, de nuestros centros de interés, nuestra educación crece desde Ocusca. Y ahorita pues voy a dejar de presentar más bien para abrirnos a un diálogo, bien sea de preguntas o un diálogo contigo, Jenny. Bueno, dejo de presentar. Bueno, muchas gracias, profe Julio. Siempre voy a decir que la manera en que explicas no solamente es magistral, sino fácil de entender, como decía Einstein. Hay que explicarlo bien y fácil de entender. Entonces, tengo una pregunta que me surge en el ejercicio y hacértela a ti. Lógicamente tengo la fortuna de conocer la institución educativa Cusca y sé todo el acompañamiento que se hace por el rector, pero también creo que la actitud de los docentes es supremamente importante en la apertura al cambio y en la apertura a las cosas que permitan hacer innovación en el aula. Entonces, mi pregunta va relacionada a cómo aporta la educación crece en la resignificación del tiempo escolar en un establecimiento rural.
Jenny, muy buena pregunta. Mira que cuando nosotros llegamos y empezamos como PTA el año pasado con la resignificación de Crece, ese era el primer interrogante que yo llevaba y con mucho susto a mi rector. Pero resulta de que mi rector, que es Juan Carlos Velázquez, dijo, no, aquí tenemos mucha apertura, sobre todo con los docentes, por los proyectos pedagógicos que manejamos de jornada única. ¿Y que encontramos en Ocusca? Que tenemos un equipo de 30 docentes comprometidos con los proyectos. Cada docente maneja desde los centros de interés, desde las habilidades que ellos tienen. Un ejemplo, hablar de alas de vidas, hablar de Manuel, que es el profesor más comprometido en el sector con el tema de las aves, con la ornitología, con las serpientes, con las arañas, con el agua, con la química. Y es un profesor apasionado por la vida desde allá. Hablar de emprendimiento es hablar del profe que ustedes miraron en el video. Entonces, el equipo de acá, y podría hablar de todos ellos, hablar de un Jason que es un profesor que vibra por el ajedrez, que es el profesor de física, de matemáticas, y desde el ajedrez se le enseña el pensamiento, digamos, lógico, el pensamiento matemático y convivencia, porque el ajedrez está conectado con la convivencia escolar, con el respeto por la diferencia, con la resiliencia para perder, pero algún día ganar, porque tanto estudiar las estrategias del ajedrez, algún día un estudiante de estos gana, ¿cierto? Y es desarrollo del pensamiento, es disciplina, y entonces es eso, encontrar en un maestro como Reading, que es un maestro de matemáticas, comprometidísimo con el tema de los arduinos, con la programación, etcétera. Hoy por hoy uno va, y lo peor es que esto se vuelve como un virus, porque poco a poco el resto de compañeros se van pegando en la onda y encontrarnos con un maestro como Alex, como la profe Ángela, que están comprometidísimas con el tema de educación para la paz, que arrancan ya con un centro de interés en memoria, paz, reconciliación, conflicto, conectado con la Universidad Nacional. Y lo otro es que cuando hay tanta motivación y tantas ganas de los maestros, es muy fácil conectar con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de Caldas, que está acá en nuestro territorio y que nos brinda apoyo en estos centros de interés. Y que el mismo Ministerio de Educación, a través de estas conexiones con estas universidades, ofertan una serie de programas y una serie de ayudas que para nosotros han sido maravillosos, porque esas ayudas en este par de años han sido fabulosas porque han llegado a los estudiantes y a los proyectos. Entonces, la conclusión final, Jenny, es que tenemos un equipo de maestros muy motivados, un rector que yo digo que está muy encarretado con este tema de la formación integral, con el tema de la transversalización de Crece en el currículo y en el proyecto educativo. Entonces, así es muy fácil de trabajar y entonces todos vamos en la misma onda. Al contrario, el profesor que no se conecte tal vez tendrá que buscar dónde moverse, pero Ocusca es muy chévere para trabajar en esa línea. O llegar y encontrar un maestro que un día te dice, Jenny, mira, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Cómo que el domingo? Voy a montar bicicleta. No, maestro, lo invito el domingo porque tengo una minga para construir un puente que nos conecta a la sede y uno termina un domingo. Entonces no tiene que ver con el horario escolar, no tiene que ver con la jornada, o sea, es un trabajo apasionado de todos los maestros de Ocusca, quienes tú los ves un domingo, un sábado trabajando, no por el salario, no por el horario, sino que están apasionados por lo que hacen, apasionados por la comunidad y que la comunidad les copia. Tú miras papás, mamás, los vecinos de la vereda trabajando todos en función del bienestar digamos, de la institución educativa y de la región. Bueno, muchas gracias, profe Julio. Creo que este espacio ha permitido llevar a los docentes, a los rectores, a los líderes de la CTC, a la comunidad en general. No sé si se habrá conectado algún adolescente o un joven, pero creo que verdaderamente haces posible entender las dinámicas que acompañan esa pedagogía en el aula, en el escenario territorio, en el escenario escuela, que son realmente tangibles y se pueden hacer. Sabemos que también hay que hacer muchos sacrificios, reconocemos también un ejercicio en la línea directiva, como lo menciona usted. Me quedo con una de las frases que decía el rector Juan Carlos, donde hablaba de la importancia de tener la familia, de tener esos aliados estratégicos, y ahí viene mi siguiente pregunta.
Como la educación crece, tiene un impacto tan fuerte y un impacto que toca, que permea las vidas de los demás, ¿qué comentarios han hecho las familias de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte de este proceso con el impacto de la educación crece, que ha hecho parte de este proyecto tan hermoso como A qué sabe el café de mi tierra? Pues la expresión de los padres de familia es de mucho agrado, sobre todo porque hay, además de la orientación que hacen los docentes desde cada una de las sedes, tenemos una orientadora escolar que maneja un proyecto que tiene que ver con eso, con acompañamiento a las familias, con diálogo con las familias. Ella desarrolla unos talleres durante el año escolar con los padres de familia y a los padres de familia les gusta mucho porque esos talleres permiten acercar desde la comunicación asertiva de lo que necesitan los estudiantes. Porque la educación es algo muy grande, no solo es para la escuela, sino que también hay acciones que deben hacer los padres de familia. Entonces, esta escuela de padres, entre comillas, escuela de padres, más bien los talleres que realiza nuestra orientadora escolar, los talleres que realizamos en escuela, en Espere, que es la escuela de perdón y reconciliación, pues impacta. Y los padres de familia la aceptan de buena manera. Y por otra parte, pues todo el tema de respeto por la diferencia, respeto por el diálogo, el solucionar las dificultades dialogando, que es lo que hacemos desde Proyecto Crece. Eso permea, impacta y va hacia las familias, a una construcción de unas familias que dialoguen, que hablen desde las emociones, que expresen lo que quieren y que se conecte con territorio, con la receta de la abuela. Nosotros acá en Escuela Nueva tenemos, por ejemplo, el cuaderno viajero y ese cuaderno viajero siempre viene cargado de historia, de lo que cuentan los abuelos, de lo que cuenta la mamá, de lo que ellos sienten y eso se lo comparte en la escuela y ese mismo cuaderno viajero sirve para comunicarnos con las familias mismas. Entonces, Escuela Nueva para nosotros sí tiene sentido. Escuela Nueva para nosotros es una escuela consentida y consentida desde las familias que valoran lo que se hace. Al contrario, en esas sedes que quedan lejanas allá en primaria, los padres de familia sufren un poquito porque dicen, oye, ahora nuestro niño, nuestra niña sale de quinto de primaria y tiene que moverse a una zona urbana. Y ahí es donde tenemos un poquito de dificultad porque algunos vienen a la secundaria nuestra, pero otros tienen que desplazarse a otras sedes diferentes y muchas veces los proyectos educativos pues son diferentes como obviamente sucede en territorio, ¿no? Pero los padres de familia son fascinados por la propuesta de Ocusca porque es una propuesta que más allá de lo académico es una respuesta hacia la vida, los proyectos de vida de las personas en el territorio de Anserma. Muchas gracias, profe Julio. Creo que es importante decirle a nuestra audiencia esa posibilidad que existe en esa línea delgada de poder hacer y hacer la transformación del territorio. Ahí viene mi siguiente pregunta. Sabiendo que históricamente nos comentabas todo lo que ha acompañado la institución educativa de Ocusca, ¿cómo ha sido esa influencia de la educación crece para transformar esa lectura de conflicto, de ese territorio donde no era pacífico, y cómo se vuelca a un ejercicio de paz y de resiliencia? ¿Cómo ha sido ese proceso de la educación crece para ir trazando ese camino hacia la paz? Bueno, nosotros en Opusca hemos entendido en estos años que el tema es que en la comunidad, en Colombia, en la sociedad, siempre hay conflictos. Vivimos con el conflicto diariamente. El tema es cómo enfrentamos ese conflicto. Entonces, todos los proyectos que nosotros manejamos son oportunidades de diálogo asertivo entre los maestros, entre los padres de familia, entre los estudiantes, para poder construir desde el respeto, que es lo más importante, diálogos de paz en construcción desde el respeto a la diferencia, porque no todos pensamos igual. Claro, estamos en un territorio que ha sido marcado por la explotación del oro, porque son economías ilegales, por el tema del microtráfico, por el tema de que nuestros niños y nuestras familias son vulnerables. Entonces, la escuela Cusca, tal como institucionalmente nos lo ha marcado siempre nuestro rector, debe ser una escuela donde se garantice la seguridad de los niños, niñas y familias. Y entonces la comunidad ha entendido que Ocusca es una escuela segura, es una escuela donde los niños, donde los estudiantes, donde los adolescentes están seguros y donde se están formando para la paz. Obviamente todo lo que nosotros hacemos, soñamos con que en un futuro haya un cambio
en la sociedad que tenemos, una sociedad violenta, una sociedad, como lo decía, con microtráfico, una sociedad que está a la expectativa de lo que va a suceder con nuestros niños, niñas, con actores violentos. Pero entonces a través de estos proyectos lo que estamos enseñando o dando a los estudiantes desde nuestra propuesta educativa es herramientas para que los estudiantes puedan tomar decisiones, puedan hacer discernimiento, sean capaces de ejercer un liderazgo, sean capaces de ejercer una participación activa, democrática, se vinculen como ciudadanos en esta sociedad que necesita personas que cambien la sociedad. Entonces a eso es a lo que le está apuntando Cusca, a generar unas habilidades de resiliencia, de respeto, de comunicación, de participación activa, de que tengan un pensamiento crítico, de una lectura del entorno y que puedan tomar decisiones a partir de lo que nosotros estamos generando en la propuesta educativa de Ocusca. Eso es, Jenny, lo que nosotros hacemos en Ocusca, como conectado con la familia, conectado con la comunidad. Micrófono, Jenny, no se escucha. Iván Luna. Iván Luna nos pregunta en el canal, ¿se conoce cuál ha sido el impacto que los proyectos enmarcados en Crece han tenido por encima del reclutamiento de los menores de edad en el sector de la zona? Mm, bueno, nosotros podemos hablar es digamos, por la comunidad de Ocusca. La comunidad de Ocusca es de, digamos, 350 familias. Estamos impactando en el sur oriente de Anserma. Nosotros lo que tenemos como institución son unos, digamos, unos observadores pedagógicos, unos informes de convivencia de lo que estamos realizando, de cómo llegan nuestros niños y cómo se comportan durante el año escolar. Tenemos nuestros proyectos comunitarios de emprendimiento, tenemos una participación institucional de las familias que se vinculan en las actividades institucionales, hacemos transformación de territorio y así lo valora la alcaldía, así lo valora la comunidad, pero tener datos así específicos como nos los pregunta Iván Luna de que cuántos niños se están reclutando, no, no lo tenemos. Ahora, como actores del conflicto, digamos, en este sector donde nosotros estamos ubicados, en algún momento, digamos, hubo paramilitarismo, hubo un sector de guerrilla, hasta narcotráfico, pero en el momento, digamos, no, en este sector no lo tenemos como tal. Sería interesante ya investigar en el observatorio de la alcaldía municipal donde hay algunos datos, pero así evidencia de que de nuestra institución algunos niños hayan sido incorporados por allá, no. Lo otro que sí tenemos es como unos datos de egresados nuestros de cómo han impactado, pero en emprendimiento. O sea, en Anserma hay unas empresas muy grandes de café de origen, de aguacate, de plátano. Hay algunos egresados nuestros que están hasta exportando productos a Europa. Pero en ese sentido, ¿no? La pregunta que nos hace Iván ya puntual de que si de nuestra institución han sido incorporados a actores violentos armados, como llámese guerrilla, paramilitarismo o algo así, no, no, no lo conocemos, ni lo tenemos, ni lo sabemos, ¿no? O sea, en estos 2 años no, no lo tenemos y podríamos decir que no. Sí tenemos una que va por otra línea, ¿no? Tenemos parte de la comunidad indígena en nuestra institución, tenemos en Vera, ¿cierto? Pues muy poquitos, pero sí tenemos comunidad en Vera, eh, campesino, pues, y una comunidad también que es flotante, que es, digamos, de personas de Venezuela también, pero así puntual de actores armados, no. Muchas gracias, profe Julio. Bueno, creo que ha quedado muy claro el ejercicio que se realiza en la institución educativa Ocusca, cómo se hace esa juntanza y se teje esa red pedagógica de los docentes, cómo se logra contar con un apoyo directivo que permita también esa construcción, esa propuesta de oportunidades.
También se pudo visibilizar en esa apuesta que usted nos trajo, entender esas dinámicas que fluctúan en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y que marcan también esa parte del contexto social y que no nos podemos olvidar como docentes tenerlo en cuenta en esa agenda. Yo siempre voy a decir que no solamente la agenda del gobierno, sino la agenda del aula. En la agenda del aula tenemos que tener muchos temas que a veces ocurren en la inmediatez de la mañana. Una cosa es levantarse en una zona urbana normal, otra cosa en una zona rural, en sitios como Valle del Cauca en este momento que tenemos conflicto. Entonces, claro, pensarnos en una escuela que lleve a la paz, que lleve a pensarse en la esperanza y en que el conflicto armado es posible, si se puede leer desde otra línea, desde esa mirada de las infancias, de las adolescencias y de las juventudes en una construcción incidente. Yo sería lo único que le agregaría es la incidencia en la transformación del territorio, que usted lo está haciendo muy bien en ese acompañamiento, en esa institución educativa. Un saludo muy grande para ese rector, para esas niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han aportado, porque son los protagonistas de esta bella experiencia significativa, profe Julio. Y muchas gracias. No, vale la pena también agregar un dato que me parece que hay que contarlo, y es que nuestro rector viene promoviendo un tema como de una cartografía de la historia de la región, y en ese trabajo que se viene haciendo todo este año, los niños en ese cuaderno viajero a través de su familia le están preguntando algo de la historia de sus familias y de sus vidas. Y por ahí en un cuaderno de una de las veredas apareció unas historias de desplazamiento forzado, pero no de nuestra región, sino de que ellos llegaron a la región porque fueron desplazados del territorio creo que es del sur de Antioquia y de la costa pacífica, acá de Colombia. Entonces son familias que por desplazamiento llegaron acá por cuestión de trabajo en la zona agropecuaria y pues están siendo marcadas, digamos, en ese trabajo de investigación que está realizando la institución liderado por nuestro señor rector. Solo quería manifestar eso, pero como dando como también algo otros elementos a la pregunta que hacía Iván Luna hace un momentico. Muchas gracias, profe Luna. Sí. Bueno, profe Julio, terminaremos entonces este espacio que fue muy agradable contar con usted y con esa experiencia significativa. Pasaremos entonces a terminar el aspecto temático que teníamos pendiente en nuestro cuarto de webinar. Muchas gracias, Jenny. Seguimos en A ti. comunicación. Claro Nos que vemos sí. en diciembre en el Encuentro Nacional de Educación para la Paz, ¿cierto? En Así Bogotá. es. Con la ayuda de Dios. Sí, Dios los bendiga. Muchas Un gracias. abracito. Muchas gracias, Hasta profe Julio. luego. Que esté muy bien. Bueno, continuamos después de tener esta experiencia significativa del profe Julio, hablando en este webinar de la experiencia que nos moviliza. Y creo que los docentes, los rectores que están conectados, muchos de ellos tienen experiencias significativas y también levantan la mano, como digo yo, en visibilizar todo lo que se logra en el territorio. Pero también hacía renombranza a pensarnos en cómo edificar este país, construcción de la paz, ¿cierto? Vamos a continuar en este ejercicio que teníamos temático, en esencia darnos cuenta cómo nos hablan de la posibilidad de entender la formación integral, esa formación integral que hace parte de un ejercicio de una manera lineal. Creo que el profe Julio nos lo explicó muy bien. No es algo que esté secuenciado en fragmentos, sino que está desde una manera acumulativa por muchos procesos, por muchos actores, por muchas sumas, muchos vectores que suman en este caso, en una línea que nos permite entender esas dinámicas de la formación integral y darnos cuenta cómo de una manera prescriptiva e idéntica para las niñas, niños y adolescentes se les permite crear escenarios donde ellos y ellas crezcan, crezcan como ciudadanos, crezcan como personas que hacen parte de un contexto social que los requiere con nuevas ideas transformadoras. Creo que el profe Julio hablaba también de esa parte importante de egresados que ya tienen emprendimiento, que han pasado por todo ese proceso escolar,
cómo los egresados de las instituciones educativas que tienen la posibilidad de contar con la implementación de la educación crece, tienen una formación integral que los lleva a competir en esa línea ya empresarial, en esa línea donde se necesitan ciudadanos con ideas nuevas, con posibilidades de que crezca tanto la economía de la región como la economía de los hogares. Entonces creo que es muy importante que la educación crece, nos invita a un ejercicio en los establecimientos educativos a darnos cuenta en las posibilidades. Lo mencionaba el rector, la educación crece se vuelve una oportunidad, una herramienta de oportunidades que hace posible muchas cosas en el ejercicio pedagógico que tenemos nosotros los profesores en el aula, en ese escenario tan espectacular como es el aula. Hablaremos también de a lo largo de ese curso de vida que tiene la niña, niños y adolescentes que pasar. Sabemos que las niñas, niños y adolescentes cuando están pasando, están transitando, digamos, ese curso de vida, requieren de muchos procesos, de muchos conceptos, de mucho afecto en el caso de la familia. Los profesores también tenemos esa capacidad de amar, como digo yo, desde una manera respetuosa, lógicamente, pero muy afectiva en el ejercicio pedagógico, donde los docentes nos apasionamos por lo que hacemos, donde los docentes, como mencionaba el profesor Julio, son docentes que se creen el cuento, ¿cierto? Y él dijo una frase que también me quedo yo, era en la línea de que es un virus y el que no se queda, pues, pues es una manera de contagiar, ¿cierto? De contagiar en una clave de decir que todos nos subamos al barco, todos nos sumamos al ejercicio, en esa línea de la formación integral, todos le apostamos desde un área específica, disciplinaria, pero creo que todos podemos sumar dentro de la abanico y capacidades que tienen los docentes en Colombia está la capacidad de crear y esa capacidad de crear vista desde la línea de la formación integral permite esa posibilidad de que niñas, niños y adolescentes crean la posibilidad de soñar, tengan proyectos de vida que puedan ser alcanzados, que las niñas y los adolescentes se piensen un futuro diferente, se piensen mejoras en su entorno familiar, poder encontrar narrativas, voces de niñas, niños y adolescentes que se conmueven con ejercicios pedagógicos con docentes que los han acompañado en las buenas y en las malas, permite después en ese egreso escolar escuchar voces de adolescentes y jóvenes que mencionan la huella que ha dejado ese docente, cómo ha sido tan importante las palabras, el acompañamiento del docente en esa formación integral. Y ahí entra la educación crece con todo ese concepto de educación crece, ¿cierto? Todo ese desarrollo socioemocional. La educación tiene que permearse por lo afectuoso. El derecho como político en la línea del amor como derecho político. Amor como derecho político. Todos y todas tenemos derecho a ser amados, a ser queridos, tal y como somos, ¿cierto? En esa totalidad de ser humano. Entonces, la posibilidad de la educación crece, permite tener ese encuentro, ¿cierto? Garantizar un derecho a la educación en diferentes estrategias, integrar procesos desde la línea de deporte, de arte, de cultura, de actividad física, de las artes, de la ciencia. Estos 4 webinars nos han permitido entender, escuchar, también transversalizar cómo en las diferentes regiones de Colombia se piensan que en las diferentes líneas que se puedan trabajar desde los centros de interés se aporta a ese desarrollo integral, se aporta a todo el compendio que tiene que ver en la formación integral del ser, ¿cierto? Y cómo esas prácticas pedagógicas permiten a las instituciones educativas ir formando ciudadanos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de esa resignificación del tiempo escolar. Cómo el profe Julio nos fue narrando y nos fue contando cómo la educación crece, impacta el ejercicio educativo, impacta la comunidad, impacta la familia y cómo implica esas reflexiones pedagógicas que nos tenemos que hacer, ¿cierto? Siempre es importante hablar de cómo son esas prácticas, cómo son esas herramientas que llevamos al ejercicio del aula, ¿cierto? Cómo nos tomamos el tiempo de capacitarnos, de aprender nuevas maneras, ¿cierto? Y la educación crece permite que se pueda unir ese abanico de posibilidades en una sola formación integral, ¿cierto? Entonces, mire que todos se unen en ese tejido pedagógico y llegan a realizar proyectos mágicos como el que nos acaba de explicar el profesor Julio, donde los docentes, donde los directivos, donde las familias, donde las secretarías, mira que él habló también del el apoyo económico de las alcaldías, donde el Ministerio de Educación también hace parte, donde hay otros aliados que no son de pronto socialmente muy reconocidos, pero sabemos que también son silenciosos
recursos, pero también aportan, como la señora que tiene la tienda cerca a la institución educativa es pendiente de las niñas, niños y adolescentes, cómo es ese entorno seguro y ese entorno protector. Entonces, cómo se va permeando esos círculos sociales que están al lado de la institución educativa para resignificar el tiempo escolar, ¿cierto? Cómo se piensa que los chicos que están en el colegio en esa jornada única permite la posibilidad de crear conciencia ciudadana, conciencia colectiva y cómo ellos y ellas están pendientes de los otros que hacen parte de ese mismo escenario, cómo los docentes también permiten visibilizar desde la preocupación, desde la palabra, lo importante que es tener esas jornadas únicas donde niñas, niños y adolescentes estén seguros y tengan esa permanencia en las instituciones educativas, que es uno de los aspectos más importantes que tiene la jornada única en Colombia, ¿cierto? Esa permanencia en la institución, esa posibilidad, esa formación integral en esas diferentes áreas. Implica revisar también nosotros como docentes en esa línea pedagógica y desde la CTC esa importancia de la pertinencia a los currículos. Lo mencionó el profe Julio al final, de cómo el rector le gusta hacer ese cruce. Yo siempre hago este símbolo de cruce en la malla curricular cuando estoy con la CTC, la importancia de que crucen esas áreas disciplinarias, pero académicas y también potenciadas desde lo social, que crucen esa malla curricular, que se permitan crear nuevos planes de trabajo, nuevas pedagogías en esa línea pedagógica, ¿cierto? Cómo reinventarse esos PEI. Para el 2025 tengamos unos PEI que tengamos que decir son 100 y pico de experiencias, ¿qué vamos a hacer? Porque solamente podemos mostrar una, pero la importancia de tener la capacidad de co-crear. Y hago una invitación amorosa a que estos docentes, a que estos rectores, a que estos líderes de calidad de jornada única se permitan tener espacios de co-creación participativa, donde se escuchen las voces de las niñas, niños y los adolescentes, de las familias, que sea también desde esa mirada. Necesitamos recoger esas necesidades y esas realidades que ellos tienen y la educación crece, nos lo permite desde una manera de debate, de conciliación, de círculos de la palabra, donde todos y todas puedan escucharse y ser tenidos en cuenta. Revisar esas estrategias pedagógicas, esas experiencias que vivencian. ¿Se acuerdan el tema de nuestro webinar? Habla de laboratorios de vida, cuando el aula se vuelve un espacio de laboratorios de vida, y doy gracias a la profe de la Institución de la Libertad que nos habló de esta palabra y de este concepto, laboratorios de vida, cómo las aulas permiten que los chicos y chicas nos lleguen a la institución a poner la maleta y a abrir el cuaderno para escuchar a la profe, sino chicos, vámonos para la huerta, vamos a aprender, vamos a compartir, y creo que el profe Julio también lo resignifica desde esa línea de tener aulas vivas, aulas que nos permitan llevar a los chicos a la practicidad, ¿cierto? Ir a lo práctico, ir a las realidades que tienen ellos en el escenario, ¿cierto? Entonces es muy importante hacer esa revisión también exhaustiva también de esos proyectos que sí permean en esa malla curricular, que sí impacten a los niños, que no sean proyectos que no sean visibilizados por los niños ni tengan un interés en los niños. Creo que ahí sería un gran problema. La educación crece, lo que permite es que ellos hagan parte de ese ejercicio de la co-construcción de esos proyectos pedagógicos. También darnos cuenta de proponer y llevar a las prácticas procesos formativos que apunten al aprendizaje, a la formación integral y a la construcción de la paz. No nos podemos olvidar que el escenario aula es un escenario que nos pide que tengamos que tejer la posibilidad de la esperanza a un país que históricamente ha sufrido mucho con todo este conflicto, ¿cierto? Darnos cuenta de la resignificación del tiempo escolar, desde esa jornada única, donde nos podamos visualizar con mejores ambientes de aprendizaje, afianzar esa gestión pedagógica desde la innovación metodológica. Me acuerdo en el webinar de María que nos hablaba de cómo la ciencia hacía parte del ejercicio de la cotidianidad, promover la formación en el respeto de los derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la otredad, como menciono yo siempre, tener en cuenta el otro, los otros y lo otro, que es el medio ambiente. Revisar y actualizar gradualmente esos currículos. ¿Cómo nos damos cuenta de ese plan de mejoramiento que se tiene cuando hacemos ese ejercicio consciente de ver cómo se evalúa esos procesos pedagógicos? En esa jornada escolar complementaria, cómo se complementa y cómo se mencionan las posibilidades de interlazar la lúdica, la recreación y tener ese apoyo desde las cajas de compensación y esos actores aliados que hacen parte del territorio, ¿cierto? Cómo contribuir a esa reducción de prevención de riesgos de las niñas, niños y adolescentes en vulneraciones que tenemos en el territorio, que eso es lo que pretende
ese espacio de resignificación de tiempo escolar, ¿cierto? Cómo ampliar esas oportunidades de aprendizaje significativos, como hablábamos ahorita, los laboratorios vivos, cómo contribuir en ese fomento de proyectos orientados a desarrollar emprendimientos en las niñas y los adolescentes que puedan salir en un egreso escolar y que puedan tener sus propias empresas, ¿cierto? Desarrollar esas actividades de innovación, de sostenibilidad. Acordémonos que todos somos actores y corresponsables de ese desarrollo consciente, de cómo se maneja todo ese proceso de los residuos, cómo es que cuidamos el medio ambiente, cómo esa otredad que nos habla de lo otro, nos habla de cómo es esa postura de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con respecto a eso, a ese contexto social que lo rodea. Esos centros de interés que nos hablan desde una resignificación del tiempo escolar, hablan de que permiten integrar naturalmente el conocimiento de una manera espontánea, una manera de interés, lo que me guste hacer, lo que me llame la atención, favorecer esos aprendizajes significativos, creativos, interdisciplinarios, cómo esos centros de interés en esa resignificación permiten fomentar las decisiones. Miren, lo mencionaba el profe, cómo crear esa conciencia ciudadana para que los chicos y chicas tengan la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Y que tengan la capacidad de entender cuándo se tienen que tomar decisiones y cuál es ese camino que se debe elegir. Cómo se vinculan los posibles también la posibilidad a nivel temático de esos enfoques de derechos, enfoque diferencial, ese enfoque de género, que no se nos olvide que debemos permear toda esa línea de enfoque, cómo esa formación integral lleva todo ese abanico de posibilidades para entender y crear seres humanos más respetuosos, más conscientes de los cambios, de los tránsitos que hacen muchos jóvenes en la vida y que lo más importante es estar y acompañar amorosamente, ¿cierto? Más que criticar y de pronto llevar a toda esa vulneración que compende el ejercicio de transitar el género, ¿cierto? Y la diversidad que es tan importante, como también entender esas dinámicas y esas posturas desde una línea de un concepto del respeto por nuestra línea ancestral, por nuestros saberes, por nuestros grupos étnicos, afrodescendientes, todos los grupos que nos acompañan en el laboratorio de vida, estamos todos y todas, entonces por eso se vuelve tan importante esa posibilidad de crear también las juntanzas y las articulaciones, ¿cierto?, entre ellos y ellas. Cómo esa educación crece nos permite entender una formación integral como una estrategia, ¿cierto?, donde todos los actores se suman, como hablábamos ahorita, cómo es esa estrategia para formar ciudadanos y cómo esa diversidad, yo siempre he dicho y menciono a mi Colombia diversa, pluricultural, ¿cierto? La posibilidad de entender y de cuidar todo lo que tenemos alrededor. Ya finalizando en este ejercicio, hablar de estas competencias que tenemos a nivel intrapersonal, esa habilidad de comprender las propias emociones y las de los demás, esa competencia interpersonal, esa habilidad de entender y apreciar las emociones de los otros. Es muy importante tener esos escenarios en la educación crece. El manejo de esas emociones, cómo acompañar a las niñas, niños y adolescentes desde la edad de preescolar hasta la edad del 10º y 11 en esa media técnica, cómo controlar, cómo leer las emociones y cómo manejarlas, ¿cierto? Cómo entender que la vida tiene esas maneras de ir movilizando emociones y como hoy puedo estar alegre, hace un segundo puedo estar triste y hasta llorar, ¿cierto? Cómo llevar a los niños a materializar y a visibilizar esas emociones es muy importante en esa adaptabilidad y flexibilidad que tiene que ver la eficacia de adaptarse al ambiente que conlleva el contexto de lo que estamos hablando en la línea del territorio. Decirles que aquí les dejo la importancia de los escenarios. Los que me conocen saben la importancia de entender el escenario aula, entender el escenario escuela y entender el escenario territorio. Tres escenarios pedagógicos por excelencia que hacen parte del ejercicio, ¿cierto? Y donde la educación crece debe de verse, debe impactar y debe implementarse, ¿cierto? En el aula con un espacio privilegiado donde docentes y alumnos construyen no solamente lo académico, lo pedagógico, sino que también se construyen muchas maneras de entender al otro, ¿cierto? Y de estar con el otro. Y esas maneras de dialogar y de comprender cómo el otro nombra las emociones, cómo el otro concibe el ejercicio social. No todos tenemos un rol social activo, entonces eso también hay que entenderlo, ¿cierto? Cómo es esa incidencia política en esa transformación de las subjetividades que tienen las niñas y los adolescentes para entender cómo se descubren como sujetos de derecho, cómo se descubren como sujetos de incidencia en la transformación del territorio, cómo transversalizar esa dimensión socioemocional en esos planes, en esas secuencias didácticas que presentamos en el aula, ¿cierto? Cómo se trabaja esa gestión de conflictos y cómo vamos al escenario escuela y donde decimos que el portero, que la señora que está con los profes, que la señora que está en la limpieza, que todas las personas que habitan el escenario escuela hagan parte
parte del proyecto, ¿cierto? No solamente sea un espacio que sea un proyecto de aula o un espacio que solamente tengan 3 profes. Creo que con la experiencia significativa del profe Julio de la institución educativa Cusca, pudimos apreciar cómo todos y todas hacen parte de una propuesta pedagógica y cómo todos pueden aportar desde sus diferentes saberes, desde sus diferentes conocimientos y cómo se permean esas metas que se pueden alcanzar a través del ejercicio articulador de la formación integral. Darle una vida al comité escolar en convivencia, qué importancia que en ese escenario escuela los comités de convivencia puedan tener la voz de las niñas, niños, adolescentes y de los jóvenes, que puedan debatir también en ese escenario y también puedan construir. Cómo la integración curricular permite las estrategias que tengan un abordaje en la línea de la educación socioemocional, en esa perspectiva educativa. Y ya nos vamos a ese escenario territorio, como decimos, no se puede trabajar la educación sin tener en cuenta lo que rodea a la institución educativa, cómo es ese entorno, cómo es ese contexto, cómo el crear ciudadanos de bien, crear ciudadanos conscientes, críticos, implica reconocer esa lectura, hacer ese mapa de actores, hacer ese mapa territorial con ellos y con ellas, no de los desde la línea educativa del docente, no desde las niñas, niños y adolescentes. Vamos a caminar, vamos a reconocer, vamos a identificar entornos seguros, vamos a identificar entornos que son de riesgo, cómo ellos y ellos pueden ir también dándose cuenta de esa construcción social tan importante en el ejercicio de la formación integral. Terminando con algo muy importante que es hablar de ese tiempo escolar, cómo los esquemas de ampliación permiten esa transformación educativa, ese impacto positivo, cómo los establecimientos educativos promueven la formación integral en esa línea de procesos que se vinculen los docentes y todas las personas que hacen parte del ejercicio pedagógico, cómo esa reunificación del tiempo escolar se consolida como una estrategia que ayuda a permanecer en la escuela, como decíamos ahora, a potenciar esas capacidades, esos intereses de los estudiantes, implementando programas que contribuyan a esa formación integral, a ese reconocimiento del ser para llegar al hacer, a cómo toda esa línea de formación integral permea ese proceso del desarrollo cognitivo, el desarrollo físico, el desarrollo social, ese desarrollo emocional y cómo las niñas, niños y adolescentes se van identificando como sujetos de derechos, sujetos políticos, sujetos que tienen capacidad para transformar ese territorio que habitan y cómo esa educación socioemocional desde las diferentes líneas que se trabajan permite permear este ejercicio en la pedagogía. Resignificar el tiempo escolar, aquí les dejo 4 tips. Hablando de un tips, la resignificación escolar, hablando desde mejores propuestas de aprendizaje. Eso lo logramos en la resignificación del tiempo escolar con la educación crece. Solucionar, integrar los estudiantes, una posibilidad de una formación integral, un manejo del tiempo con mayor eficacia y una permanencia en la institución. Y como se habló en el primer webinar, hablamos de una ruta donde ustedes son los primeros llamados a preguntarse, a cuestionarse antes de cranear, de pensar o de co-crear ese plan pedagógico que tiene mi colegio. ¿Cuáles son esas características que tiene mi colegio que lo hacen diferente? ¿Cómo es esa aula? ¿Cómo son esas cualidades que se pueden desarrollar, identificar en el aula? ¿Qué encuentro fuera de esa institución? ¿Cuáles son esos actores aliados que tengo? ¿Qué es lo que espero que ocurra con esas alianzas pedagógicas y estratégicas? ¿Cómo me visiono esas alianzas estratégicas y qué línea van a fortalecer en esa formación integral? ¿Qué resultados espero y qué resultados son visibles? Habrán unos resultados que no son tan visibles y otros que son más visibles, más tangibles, y todos ellos hacen parte de esa ruta pedagógica en ese reconocimiento del territorio. Siempre en esa educación crece y siempre con ese aliado que nos dice a través del Ministerio de Educación, con esos lineamientos y esas normativas, esa importancia de bajar y aterrizar esa norma a cada institución educativa, de tener en cuenta cómo se hace esa lectura, cómo se coopera con esas secretarías de educación, cómo se hace esa juntanza en el territorio, ¿cierto? En esa construcción de comunidad educativa. Dejar pensar en una enseñanza, como decía Paulo Freire, dejar este mensaje a todos y a todas, agradecerles por haber acompañado este cuarto webinar. En esencia, permitirse tener un espacio para pensar. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear la posibilidad para su producción o su construcción. Quien enseña a aprender a enseñar, quien enseña a aprender a aprender. Entonces, agradecerles a todos ustedes por estar conectados hoy con nosotros en este webinar, cuarto webinar,
en este acompañamiento en el convenio del Ministerio de Educación con la Universidad de Antioquia. María, ¿estás por ahí? Por acá estoy, Jenny, muchísimas gracias por este espacio. Creo que es un cierre maravilloso para todo esto que ha ocurrido en este tiempo. Tú has dado unos ejemplos muy claros de cómo la educación crece, hace parte del currículo de manera natural y que ojalá todos los profes podamos hacerlo evidente y de una manera muy sentida dentro de nuestras aulas y por supuesto en el territorio, como lo has mencionado, donde logramos hacer pues que todo esto realmente converja en un solo espacio y para nuestros estudiantes. Antes de despedirnos, queremos agradecerle a todos aquellos que estaban conectados, estaban desde Córdoba, Bolívar, Tibuya, Baupés, Sincelejo, Cauca, Sagún, Caquetá, Antioquia. De verdad agradecerles a todos ustedes, profes. Para nosotros como equipo ha sido muy especial poderlos acompañar de esta manera, llegar así sea un poquitico a estar con ustedes para poder dar algunas ideas y seguramente reafirmar algunas cosas que ustedes ya están haciendo, porque creo que de eso se trata este espacio. Agradecerle, por supuesto, a todo el equipo de la Universidad de Antioquia que nos ha apoyado todo el tiempo. Por acá detrás de cámara siempre Manu, Mauricio, Caterín, muchísimas gracias. A todo el equipo que estuvo con nosotros del Ministerio de Educación y a todos los que estuvimos acá, pues apoyando este esfuerzo tan grande para todos. Entonces, no siendo más, Jenny, yo creo que podemos dar por terminado este espacio. Esperamos que sea para ustedes estos videos un punto de trabajo también con sus comunidades, de pronto confirmar que aquí no hay experticias, es una manera de acompañar, de poder trabajar de la mano de ustedes y seguir adelante en este proceso tan importante para resignificar el trabajo que ustedes están haciendo, maestros, que realmente es lo que necesitamos resaltar y es lo que siempre este equipo ha buscado poner de frente, lo que ustedes ya están haciendo en el territorio. Y también, como siempre, agradecerle al equipo que está ya acompañando hombro a hombro a todos estos maestros y rectores. Muchísimas gracias.